Bien, jóvenes, una vez dada la explicación de los fundamentos de programación orientada a objetos utilizando Python, vamos ahora a codificar un ejercicio. Para eso vamos a utilizar el de la página 36 del libro Aprenda Python de cero experto que hemos venido utilizando como libro de referencia. El ejercicio entonces, el 1 dice, crea la clase coche que contenga las siguientes propiedades: matrícula de tipo string, marca de tipo string, kilómetros recorridos de tipo float y gasolina de tipo float. Entonces, lo primero que debemos hacer, vamos a Visual Studio Code y aquí en la carpeta de programación voy a crear un nuevo archivo y le voy a colocar el nombre página 36 ejercicio 1.py. Bien, y ya tenemos acá entonces el archivo creado. Vamos entonces a escribir class coche, dos puntos, ¿sí? Colocamos pass. Fíjense que ya aquí de una vez el asistente del Visual Studio me está indicando que esto es una clase. Voy a proceder a guardar con control S y ahora voy entonces a agregar las propiedades: matrícula, marca, kilómetros recorridos y gasolina. Entonces, lo primero que tengo que hacer para crear atributos de instancia es definir mi constructor, y para eso voy a escribir la función mágica init paréntesis y aquí voy a colocar self, dos puntos, y aquí ya tengo definido mi constructor. Pero ahora, ¿qué me falta? Necesito agregar los atributos de instancia, pero también necesito agregar los parámetros que van a alimentar esos atributos de instancia, es decir, matrícula, marca, kilómetros recorridos y gasolina. Vamos a presionar al Z para dividir las líneas. Ya tenemos matrícula, marca, kilómetros recorridos y gasolina, como nos dice. Fíjense que aquí le coloca el tipo de datos. En Python pasa algo muy curioso. Aunque es débilmente tipado el lenguaje, yo puedo definir tipo de datos para mis parámetros de esta manera. De manera de que se entienda que los valores que van a ingresar por allí son de ese tipo de datos. Este sería float y este sería float. ¿Por qué son float? Porque kilómetros recorridos pueden ser una fracción, kilómetros enteros y fracción de kilómetro, y gasolina también puede ser litros enteros o fracción de litros, no sabemos. Vamos a guardar y vamos a hacer una corrida únicamente para comprobar que no tenemos ningún error. Perfecto. Vamos a cerrar aquí. Y entonces vamos a continuar con la declaración de la clase. Vamos a quitar el pass y vamos a colocar self, como ya dijimos que se hacía, matrícula va a ser igual a el parámetro matrícula. Eso ya define nuestra primera propiedad, atributo de instancia, self.marca va a ser igual a el parámetro marca.
self punto kilómetros recorridos va a ser igual a el parámetro kilómetros recorridos y self punto gasolina va a ser igual al parámetro gasolina. Esto define nuestra clase, nuestro constructor. Y en sí ya la clase está lista. Vamos a guardarla y vamos a, fuera de la declaración de la clase, fíjense cómo hay dos niveles de indentación. Vamos a colocar un código que nos diga, por ejemplo, una variable llamada carro, que va a ser igual a el objeto o la clase coche y tiene que recibir estos parámetros. Primero sería la marca, digamos la matrícula, perdón. Después vendría la marca, digamos, incluimos el modelo también, kilómetros recorridos, coloquémosle 50 y gasolina, coloquémosle 30. Y ya está. Ya con eso creamos nuestra instancia llamada carro. Si le damos acá, obviamente no ocurre nada porque no hay ninguna salida de pantalla porque no hay ningún print. Pero si decimos print carro, vamos a tener una salida un poco interesante porque obtendremos la dirección de un objeto de tipo coche en una dirección de memoria que es donde se almacena ese objeto creado. ¿Okay? Hay maneras de representar los valores de un objeto, pero todavía no lo vamos a ver. Entonces, de esa manera se instanciaría nuestra clase coche. Vamos a comentar esto. Vamos ahora a agregar una línea que nos va a permitir visualizar el contenido del objeto creado. Vamos a darle aquí insertamos una línea y tipeamos lo siguiente. Vamos aquí a imprimir la matrícula, fíjense, objeto.atributo, que sería la notación a utilizar, sumado con, o sumado no sería concatenado, con una coma y un espacio para separarlo de la marca. Fíjense que aquí los strings están concatenando con el signo de más, pero acá cuando llegamos a kilómetros recorridos, como recordemos que es un tipo float, lo vamos a convertir a un string, entonces hacemos un cast aquí con str para poder concatenarlo. Y hacemos lo mismo con la gasolina. Aquí podríamos haber utilizado una cadena formateada con F y utilizar las llaves para insertar el nombre de los campos. También era válido de esa forma. Vamos a darle acá a ejecutar para ver cuál es la salida. Entonces observamos que aquí está la matrícula, aquí está la marca, aquí está la gasolina y aquí está los kilómetros y aquí está la gasolina. ¿Ok? Eso quiere decir que nuestro objeto sí se creó perfectamente. Vamos entonces a comentar esta línea. Y ahora vamos a ver qué más nos depara el ejercicio. Dice, la clase tendrá un método llamado avanzar que recibirá como argumento el número de kilómetros a conducir y sumará los kilómetros recorridos al valor de la propiedad kilómetros recorridos. O sea, se refiere a que los kilómetros que voy a recibir como argumento de la función avanzar se los voy a sumar a los kilómetros de la propiedad. ¿Ok?
Entonces, lo ideal sería que cuando yo instancione el objeto, o la clase mejor dicho, cuando creo el objeto carro, aquí debería colocar 0, porque no he recorrido nada. Debería ser lo lógico, ¿verdad? Para que cuando arranque el carro, ya esté arrancando en 0 kilómetros. ¿Sí? Eso sería lo lógico, pues lo objetivo. Entonces, vamos a darle aquí. Bajamos acá un nivel, entonces decimos def avanzar y colocamos self en el parámetro. Vamos a definirla al método avanzar, que es el que va a permitir que el carro se desplace. Entonces aquí vamos a colocar kilómetros conducidos, que lo vamos a definir de tipo float. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer mi función avanzar? Mi método avanzar lo que va a hacer es decir que, los kilómetros recorridos de mi objeto ahora van a aumentar a través del parámetro kilómetros conducidos. Eso es lo que va a hacer mi función avanzar. ¿Sí? Y dice, el método también restará al valor de la gasolina el resultado de los kilómetros multiplicado por 0,1. Es decir, yo me desplazo tantos kilómetros, pero eso va a hacer que mi gasolina disminuya el 10% de los kilómetros que acabo de recorrer. Entonces, tengo que hacer lo siguiente. Self.gasolina va a ser menos igual, recordemos que de este operador sería los kilómetros conducidos multiplicados por 0.1. Ok, vamos a colocar, eso sería mi método avanzar. Entonces, hagamos el siguiente experimento. Coloco esto. Vamos a ver qué ocurriría aquí. ¿Verdad? Tiene 0 kilómetros el carro recorrido, ¿verdad? Porque lo estoy inicializando en 0 y tiene 30 litros. Entonces, si yo le hago una llamada a avanzar y digo carro punto avanzar y le digo que avance 40 kilómetros, por ejemplo, y después imprimo la kilómetros del carro, vamos a ver cómo, y también imprimo la gasolina que le queda. Vamos a ver el resultado. ¿Ven? Así arrancó nuestro carro con 0 kilómetros y 30 litros. Avanzó 40 kilómetros y la gasolina que le queda ahora son 26 litros. ¿Por qué? Porque es el 10% de lo avanzado serían 4. Entonces 4 menos 30, 26. Quiere decir que está funcionando nuestro programa. Bien, ahora vamos a seguir, dice aquí. La clase también contendrá otro método llamado repostar, que significa volver a cargar gasolina en un tanque, que recibirá como argumento los litros introducidos que deberán sumarse a la variable gasolina. Entonces vamos a crear acá otro método que se va a llamar repostar, que va a recibir como parámetros el self de siempre y los litros
los litros a cargar. Vamos a ponerle así, 2 puntos. Entonces decimos que la gasolina va a ser igual a los litros a cargar. O sea, lo que trae el valor de gasolina más los litros que está repostando. Entonces, si yo aquí digo, por ejemplo, carro.repostar y le pongo 10 litros, digamos, y vuelvo a imprimir la gasolina que tiene el carro, debería darnos 36, si mal no recuerdo. Vamos a ver. Es correcto, ¿ven? Porque acabo de repostar 10 litros. Arranqué con 0, kilómetros 30 litros. Me moví 40 kilómetros, ahora tengo 26 litros, pero acabo de cargar 10 litros, me quedan 36. Quiere decir que está funcionando muy bien. Ahora estoy aquí. Ok, ahora ¿qué más me dice el ejercicio? Dice, por último, será necesario controlar que el método avanzar nunca obtendrá un número negativo en la gasolina. En dicho caso deberá mostrar el siguiente mensaje: es necesario repostar para recorrer la cantidad de kilómetros. Es decir, que yo no puedo permitir que se me acabe la gasolina en el tanque del carro. Entonces, cuando yo haga la resta de los kilómetros, de los kilómetros multiplicado por el 10%, se la vaya a restar a la cantidad de litros de la gasolina, tengo que saber si eso va a hacer que esa cantidad de gasolina se va a acabar. Entonces no puedo hacerlo hasta que no valide que me va a quedar gasolina una vez que haga eso. Entonces aquí tengo que preguntar lo siguiente: if self punto gasolina menos los kilómetros conducidos por 0.1 me da menor que 0, mejor dicho, si me da mayor o igual a 0, entonces hago esto. Es decir, si queda gasolina en el tanque después que yo multiplique los conducidos por el 10% y se los reste a la gasolina que me queda, entonces ahí sí puedo desplazarme y restarle. Pero ¿qué pasa en caso contrario? Si no me alcanza, entonces tengo que escribir un mensaje que me diga: es necesario repostar para obtener la cantidad indicada de kilómetros. Entonces aquí digo print: es necesario repostar para recorrer la cantidad indicada en kilómetros. O sea que él no lo va a dejar avanzar hasta que él no tanquee. ¿Bien? Obviamente si ejecutamos nos va a dar el mismo resultado. Si yo lo mando a avanzar, vamos a cerrar aquí. Aquí voy a colocar el tipo de dato aquí, aunque no es una cosa que sea estrictamente necesaria, pero para mantener
¿cómo se llama eso? El orden que llevamos. Voy a bajar esto un poquito para tener un panorama mejor. Entonces aquí lo que estamos verificando es que la gasolina nos alcance para poder recorrer los kilómetros que le agreguemos al carro. Ajá. ¿Qué pasa si yo aquí le digo que avance? Me quedan 36 litros. Si yo le digo que avance, vamos a suponer que yo le digo carro avanzar 360. Se supone que debería alcanzarme, ¿verdad? Y le digo que me imprima la gasolina. Vamos a ejecutarlo. Me quedo sin gasolina, pero me alcanzaba para los 360 kilómetros porque me quedaban 36 litros. Ajá. Pero ¿qué pasa si aquí yo le digo que me avance otra vez 20 kilómetros más? Para que encontrarse con que no tiene gasolina, necesita 2 litros de gasolina y no tiene gasolina porque está en cero. Entonces debería darme la validación, el mensaje que necesito repostar. ¿Ven? Porque ya no tengo gasolina. Ahora, yo pudiera aquí hacerme otro método que me imprima cuántos kilómetros recorridos tengo y cuánta gasolina me va quedando. Entonces, en vez de estar llamando esto, un print para cada rato, llamo de una vez a la función. Entonces voy a hacer acá, voy a definir vamos a llamarlo imprimir o mostrar recorrido. Y aquí voy a colocar self, no voy a recibir ningún parámetro porque lo único que me voy a limitar a hacer es imprimir. Y voy a decir aquí en una cadena formateada, mostrar en pantalla los kilómetros recorridos. Aquí coloco llaves y digo self punto kilómetros recorridos y digo gasolina restante y coloco aquí llave y digo self punto gasolina. Eso es lo único que va a hacer mostrar recorrido. Bien, entonces lo que tengo que hacer es quitar esto de aquí, quitar esto de acá y voy a colocar carro punto mostrar recorrido y así donde quiera que tenga una llamada para mostrarlo cómo voy a reemplazarla por mostrar recorrido. En vez de estar llamando directamente a las propiedades, que son públicas, como hemos visto, porque pueden imprimir su valor desde cualquier parte del programa, lo ideal es hacerlo a través de una función interna. ¿Ven? Y así vamos obteniendo la información. Bien, este es el ejercicio. Obviamente se le pueden hacer otras modificaciones, se pueden mejorar si ustedes quieren, pueden modificar para obtener otros comportamientos. Hasta acá por los momentos y nos vemos en una próxima